Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Cuando todos esperaban que ocurriera un milagro, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos tomó una decisión que cayó como un balde de agua fría a más de 50,000 hondureños amparados bajo el TPS al emitir un dictamen que permite a la administración Trump proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión. La orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación, señala el documento emitido el pasado lunes. Desde el año de 1999, miles de hondureños y nicaragüenses se vieron beneficiados con este programa que extendieron la mayoría de administraciones. No obstante, desde su retorno a la Casa Blanca, la administración de Trump apuntó al TPS y la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, celebró la decisión. Bajo la administración anterior se abusó del estatus de protección temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional. El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. Dada la mejora en la situación de cada uno de estos países, estamos concluyendo sabiamente lo que se pretendía que fuera una designación temporal, escribió la funcionaria estadounidense. De inmediato, diferentes organizaciones lamentaron esta noticia e iniciaron a evaluar las acciones a tomar en la Corte Suprema de los Estados Unidos. No obstante, especialistas, si bien invitan a los tepecianos a hacer el último intento, reconocen que las posibilidades se vuelven cada vez más complicadas y tediosas. En Honduras, las familias de los compatriotas amparados por el TPS están preocupados por el futuro que les espera a sus parientes, quienes están en una encrucijada: volver a un país que dejaron atrás hace más de 25 años, mismo que enfrenta crueles desafíos en materia económica, laboral y de seguridad, o mantenerse en una nación que le abrió las puertas, pero que ahora los está expulsando a pesar de haber contribuido con su trabajo y sudor. Expertos mencionan que el fin del TPS es una serie de eventos. En primera instancia, la implacable política migratoria de Trump y el distanciamiento que hubo por varios años entre Tegucigalpa y Washington. No obstante, a muchos sorprende que Trump no muestre misericordia con Honduras, a pesar de reiterar una estrecha cercanía con el país, y sí se muestra más flexible con los tepecianos salvadoreños. Well, we'll take a look. We've had a great relationship with El Salvador. They have a fantastic leader. They built a massive prison system. And I don't know exactly why, but it's a hell of a system. And we bring people there, and when they go there, they don't get out. And frankly, when they hear they have to go there, they become very nice people. They become very nice people. It's a tough system, but it's a brilliant system, and it's a system done by a very good leader. We'll talk about El Salvador. A lot of respect. Diferentes sectores señalan que es inminente el golpe que sufrirá la economía nacional, pero Cancillería anunció que apoyará a estas organizaciones en su lucha por mantener vigente el TPS.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar del destino de hondureños amparados por el TPS a partir de la decisión de la Corte de California para poner fin a ese estatus de protección temporal. Aquí conmigo, por el orden de llegada, está don Omar García, sociólogo y analista nacional. Don Omar, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a la compañera panelista. Justo Dios y patria para nuestro pueblo. Gusto estar acá. Gracias. La licenciada Elsa Reyes es la coordinadora de movilidad humana del CONADE. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado Raúl, por la invitación en nombre de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros es un gusto poder hablar de un tema tan importante como es el destino de nuestros compatriotas tepecianos en Estados Unidos en este momento de mucha incertidumbre y de mucho temor. Gracias. En la Florida está el abogado Disney Thompson. Disney, buenos días. ¿Cómo está, Disney? Adelante. Buenos días, estimados. Gracias por tenerme en su prestigioso programa para poder colaborar con cualquier cosa que se pueda para nuestros compatriotas hondureños, porque yo también salí de Honduras. Gracias al abogado Disney Thompson, que repito está en la Florida. Está Mariano Guzmán, miembro de la Alianza Nacional de Tepecianos. Está en California. Mariano, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días ahí a sus acompañantes, al licenciado que está en Miami. Un saludo al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Aquí estamos, ¿verdad?, para dar nuestro punto de vista en cuanto a este tema, licenciado. Gracias. Licenciada, ¿qué piensa de esa cancelación del TPS? Bueno, antes que nada saludar al licenciado compañero panelista, al abogado que nos acompaña y al otro compatriota de la Alianza Nacional. Realmente en estos momentos ha sido una noticia bastante fuerte para todos los tepecianos porque estábamos con una reciente decisión del 31 de diciembre de una juez federal que había suspendido esa cancelación y había activado nuevamente el TPS. Y ahorita, si bien es cierto que todavía no se ha terminado todo el proceso, porque en este momento lo que ha pasado es que la Corte de Apelaciones ha determinado, primero que ante la decisión del 31 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos presentó una apelación. Y en esa apelación también presentaron una noción de emergencia. ¿Qué significa eso? Significa de que lo que han pedido es que no se aplique lo que resolvió la jueza el 31 de diciembre, sino que se mantenga en suspenso. Ellos no han dicho que está malo o que está bueno, simplemente se ha determinado que se mantenga en suspenso y que se decida que el gobierno pueda continuar con su política de migración, y esto abre pues la puerta a un proceso de deportación. Se quita el estatus de protección temporal hasta que se tenga una resolución final de esta demanda que ha presentado la Alianza. No es una situación que ya queda definitiva, creo que todavía hay esperanza, tenemos que ver las cosas así de manera positiva. Sin embargo, hay muchos desafíos que durante la entrevista pues ahí los vamos a ir abordando. Mariano, en California, ¿qué piensan ustedes, los miembros de la Alianza Nacional de Tepecianos? Sí, como dice la licenciada, la Alianza Nacional TPS está preparada, ¿verdad?, con sus abogados. Gracias a Dios tenemos excelentes abogados y la lucha continúa en las cortes. Esto no ha terminado todavía. Vamos a seguir. Lastimosamente, pues el programa TPS está suspendido. Hoy es diferente que en el 2017, que los tepecianos gozábamos todavía de una ampliación, ¿verdad? El día de hoy, pues lastimosamente el TPS está descontinuado para nosotros. Pero sin embargo vamos a seguir librando esa lucha, ya que contamos con valientes hondureños, compatriotas, y no solo de Honduras, Nicaragua, Nepal, que están al frente de esta demanda. Y ahora lo que se espera, licenciado, es que un acompañamiento, ¿verdad?, de las organizaciones civiles en Honduras, como los derechos humanos, el gobierno que haga lobby en el Congreso, porque tenemos que ir con los congresistas, que ellos pueden pasar una ley que nos proteja, ¿verdad? Pero esto quiere decir que esto tiene que ser ahora, no para mañana, ¿verdad? Así es que
aprovechando la oportunidad, el llamado al gobierno, ¿verdad? Y a aquellas organizaciones, como repito, de derechos humanos en Honduras que puedan apoyarlos, porque no podemos quedarlos cruzados de brazos, solo mirando el problema y no cooperar, licenciado. Sí. Don Omar. Bien, desde hace algunos meses hemos estado estudiando la doctrina MAGA y hemos estado ya dando conferencias a qué debería de atenerse Latinoamérica con respecto a ello. La doctrina MAGA es una doctrina que ha estado entrando muy fuerte en la estructura federal en ciertos estados norteamericanos y quitando el espacio de poder político al bipartidismo norteamericano como es el Partido Republicano y Partido Demócrata. Esta doctrina ha hecho cambios fuertes en cuanto a aspiraciones y a dónde debería de estar caminando los Estados Unidos en los próximos 25 años. Uno de ellos tiene que ver con una política de apertura, de prepararse para la guerra. Su Secretaría de Defensa cambió de nombre, ya no se llaman así, se llaman Secretaría de Guerra. Estamos hablando acerca de que también el nombre de Comando Sur, que tanto estuvimos escuchando durante décadas, eso ya no existe. Lo que existe es el Comando Militar del Hemisferio Occidental y eso tiene que ver desde Alaska hasta la confluencia de Magallanes. Estamos hablando de todo el hemisferio. Y el tema migratorio es parte de lo que la doctrina MAGA considera. La misma es alimentada por posiciones de expresidentes de hace 100 años en los Estados Unidos y que vuelve a resurgir en una forma muy interesante, en específico presidente Monroe, presidente Theodore Roosevelt, William Taft, el señor Ronald Reagan y últimamente sustentada por el señor Donald Trump. Y esa doctrina está cambiando los juegos de pertenencia y de respeto a lo que nosotros conocemos como lo que es el derecho internacional y también el respeto de los derechos humanos, los derechos civiles, de tal forma pues que estamos viendo de que para mí los Estados Unidos está sufriendo un terremoto en su institucionalidad, en un tema tan difícil como es el espacio jurídico migratorio. Si en Estados Unidos, para mi criterio y lo que he visto en todos mis estudios, lo más complejo que hay es precisamente el derecho migratorio. De ahí los otros derechos civil, penal están bien dados, pero el derecho migratorio para mí es una de las cosas más complejas y lo que han utilizado más bien es una especie de motoniveladora para poder ellos hacer valer. Yo como hondureño, yo quiero y veo a dos exponentes que han migrado. Lo único que puedo decirles como un hombre de 62 años, pedirles perdón a ellos porque no les hemos dado un país que hubiese dado para lo que son formados. Y tuvieron que ir a un país donde los cambios son radicales. Ahí está habiendo un cambio fuerte, fuerte. No solamente de la doctrina MAGA, sino de la ciudadanía, varios estados. Y cosas que antes se miraban como pedestales que se protegían, hoy pues no lo son. Se están poniendo a cuestionar las generaciones. Y en ese sentido lamento mucho, lo digo, no haberles dado un país donde ustedes pudiesen haber soñado y hubiesen haber logrado lo que tanto anhelan. Y tienen derecho con respecto a ello. Creo que tenemos que empezar a ver no aquello en lo cual pudimos haber logrado o ya no está, sino más bien ver hacia enfrente qué es lo que podemos lograr. Algunos estados están viéndose a sí mismos con respecto a esta parte federal de posicionamiento migratorio. Otros pues están a la expectativa. Los líderes de esos estados esperamos que puedan hacer acercamientos
en algo que se ha puesto ahorita en declive. Tenemos que entenderlo de esa forma. Y el tema de movilidad, MAGA va a controlar la movilidad de personas, la movilidad de productos y la movilidad de capitales. Estados Unidos está teniendo un cambio muy fuerte. Y los Estados Unidos que teníamos para hace 15, 20 años, va a costar que vuelvan. Y eso debe estar claro las personas que están del otro lado de nuestra frontera y de esta pantalla. Muchas cosas están cambiando y demasiado rápido. Y hay toda una propuesta de manejo del control y movilidad de las personas. Y pido perdón en el sentido porque nuestros gobiernos jamás quisieron hacer algo al respecto de tener una política pública de acercamiento. Solo en una forma, no importa los presidentes que tuvimos de derecha o de izquierda, se acomodaron a estar recibiendo remesas. Y las remesas, lo agradezco, sé que es sacrificio de parte de nuestros hondureños en Estados Unidos, lo sé. Pero un país no puede depender de remesas. Representan el 27% de nuestro PIB. México, que es el país que más remesas, la gente que está ahí hacia su territorio mexicano, son 40,000 millones. Nosotros 9,000 millones de dólares anuales. Y representan el 27% del PIB. En México solo representa el 3.4. Y tienen políticas con respecto a ello. Y el país, Honduras, tiene que prepararse ante una decisión tomada. Nuestros hondureños que están en Estados Unidos tienen que prepararse ante esa situación. Las elecciones en Estados Unidos falta todavía. Y mientras tanto, nuestra gente necesita vivir y convivir en los estados que les han acogido. Y ahí esperaría creatividad, esperaría también mucho esfuerzo de parte de las personas para que esta carga dura que le ha venido a nuestra gente tepeciana, hondureños, y les agradezco todo lo que estuvieron haciendo con nosotros, mucho de lo que enviaron, no solamente los tepecianos, sino también las personas que están irregulares para sostener la economía hondureña. Si no, nuestro lempira estuviera todavía bien devaluado de no haber sido por ellos. Y tengo por qué agradecerlo. Pero aquí hay unas realidades y hay que ser frío. Aquí tenemos que pensar como piensa MAGA. ¿Qué estrategias tienen? No podemos estar vendiendo esperanzas y que esto va a cambiar. Tenemos que tomar decisiones y ver toda la estructura jurídica migratoria disponible en los Estados Unidos para nuestros hondureños. Quiero dejar ese mensaje muy claro, porque recordemos que si se quita lo del TPS, ¿cuánto tiempo tienen para volver? ¿Qué implica cuando un empleador norteamericano está empleando a personas que no están bajo este régimen, que sabíamos que hasta el nombre lo dice, que era un estatus de permanencia temporal? No es una situación de derecho migratorio en cuanto a ser ciudadano, buscar ahí la nacionalidad, en fin, la permanencia para trabajar sí se tenía, pero eso está acabando de la misma forma en que terminó USAID, de la misma forma en que Estados Unidos está renunciando a 64 oficinas de la ONU hoy. Entonces se están dando unos cambios que tenemos que tener claridad hacia dónde nos va a llevar. No en aquel enfoque de que pudimos haber tenido, sino más bien viendo hacia enfrente qué es lo que podemos lograr de aquí en adelante. Sí, antes de ir con el abogado Disney Thompson a la Florida, un empresario me escribe, oigan bien, es una gran lástima que eso esté sucediendo por tantas familias
que ya crearon su vida en dicho país y que nos ayudan tremendamente con el envío de remesas. Sin embargo, tarde o temprano era de esperarse y debimos habernos preparado con los gobiernos anteriores que esto podía suceder. Espero que esto nos sirva de lección para los próximos gobiernos, que necesitamos un consenso nacional y no estar apagando fuegos a último momento. Debemos cambiar para ser un país próspero e independiente. Oíme, Raúl, desde que salió Carlos Flores, Maduro, Reina, Mel, Xiomara, 24 años. Somos haraganes, nunca seremos como Guatemala, El Salvador, etcétera, solo peleando como perros y gatos. Abogado Disney Thompson, ¿qué implica exactamente esa decisión del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito en términos para los más de 50,000 hondureños con TPS quienes estaban luchando porque se mantuviera vigente ahí en los Estados Unidos? Estimados, las implicaciones para nuestros compatriotas son severas. Al recibir este dictamen de la Corte de Apelaciones que permite a la administración continuar con la terminación del TPS, en estos momentos el TPS está terminado. Tienen opciones legales, pueden apelar, pero el TPS en este momento está muerto. El que tenga TPS no tiene nada. Los permisos de trabajo no sirven. Las licencias de conducir no sirven. Entonces, no solo eso, y lo más peligroso, que todas estas personas en este momento, porque no hay ninguna apelación interpuesta, no hay, lo que rige es lo que dijo esa corte en estos días, la Corte de Apelaciones de California. Entonces, la Corte de Apelaciones de California dijo, permitimos al gobierno terminar el TPS. Ok, está terminado el TPS. Si a usted, tepeciano, lo arresta, lo detiene un agente de ICE, lo van a deportar. Eso es lo que está rigiendo en este momento. Porque como no hay nada diferente a esa opinión, a ese mandato, no es una opinión, es un mandato de ese tribunal federal, entonces el mandato para ICE, para el Departamento of Homeland Security, es deportar a cualquiera que ellos arresten, sea tepeciano o sea persona ilegal. Entonces, con el señor Mariano Guzmán, ellos tienen que pelear. Lo único que el señor Mariano Guzmán le puedo hacer una observación. La pelea de ellos no es a nivel de Congreso. A nivel de Congreso no hay nada que hacer porque uno no tiene los votos. Necesitan 60 votos en el Congreso de Estados Unidos para poder cambiar, modificar, alterar las leyes migratorias. Además de que necesitan 60 votos que no los tienen, el presidente, si los tuviera, siempre tiene el derecho de veto. Y aunque los tengan, él va a vetar cualquier cosa en contra de las reglas de él. O sea, por el lado del Congreso, no pierdan el tiempo, eso es una pérdida total. Lo que tienen que hacer es irse por el lado político directo hacia Trump. Lo que sí necesitan es que Honduras como tal intervenga. Honduras como tal apoye las organizaciones como la del señor Mariano. Por ejemplo, esos abogados que ellos tienen cuestan bastante dinero, no son baratos, son peleas complexas en tribunales federales que son costosas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno de Honduras? Apoyar a esos grupos comunitarios que están peleando en los tribunales y haciendo lobby con los congresistas, o llegar a los oídos del señor Marco Rubio, que es descendencia cubana, y otros que tengan los oídos del señor Trump, porque esta es una decisión política. Si el señor Trump decide cambiar eso, él simplemente llama a la secretaria de Estado, a Kristi Noem, y al fiscal general, y les dicen, no vamos a apelar nada, no vamos a hacer nada, vamos a cancelar todas las apelaciones, y el TPS continúa. Pero todo depende de una decisión, de una llamada del señor Trump. No depende del Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos tiene sus manos amarradas. El Congreso de Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada
para ayudar a los tepecianos. El único que puede hacer algo ahí se llama Donald Trump. La política de deportación de personas de color, ese es el problema. Es que el movimiento MAGA, como dice el señor sociólogo Omar García, el movimiento MAGA, la raíz del movimiento MAGA es un movimiento racista. Es un movimiento que dice que Estados Unidos ha cambiado y que está muy oscuro la demográfica. La demográfica para ellos quiere decir la población de Estados Unidos ya no es blanca como era 50, 60 años atrás. Está lleno de gente de Asia, India, Latinoamérica, el Caribe, que todos somos de piel oscura. Y ellos, los MAGA, solo quieren los blancos europeos, ojos azules, ojos verdes, piel blanca. No quieren a nadie más. Esa es la raíz del movimiento MAGA. No nos equivoquemos, es un movimiento de supremacismo blanco. No hay ninguno de ustedes que está en Honduras, ni en México, ni en Guatemala, ni en Chile, ni en Patagonia, que es considerado blanco por ellos, a pesar de que ustedes puedan tener tez blanca y ojos azules. Para ellos, usted es persona de color y ellos no nos quieren en este país. Esa es la raíz de todo. Y eso se puede pelear de un punto de vista. En las votaciones, como dice el sociólogo, los votantes de Estados Unidos tienen que cambiar eso. Vienen elecciones intermedias ahora que van a permitir esos cambios. Ya ellos ya están tratando de interferir en esas votaciones porque saben que la gente está disatisfecha con el Partido Republicano y esos cambios vienen porque vienen, pero están tratando de interferir en el proceso de votación para evitar esos cambios. Volviendo a nuestra gente de Honduras, ¿qué podemos hacer por ellos? La gente de Honduras, lo he dicho varias veces, tienen derechos legales en los Estados Unidos, aunque esté terminado el TPS. Uno de los derechos, solicitar amparo bajo la ley de 10 años, que dice que usted tiene derecho a solicitar que no lo deporten porque lleva 10 años o más viviendo en los Estados Unidos. Ojo, tiene que llegar ante un juez de migración con manos limpias. No puede llegar una persona que tenga problemas legales, arrestos por manejar embriagado, violencia doméstica. No puede llegar. Puede llegar una persona que tenga familia y diga, mire, yo tengo arraigos, yo vivo aquí hace 20, 25 años, tengo mi casa, tengo mis negocios o mi empleo, tengo mis hijos ciudadanos americanos, tengo mis cónyuges, en muchos casos ciudadanos americanos, y hay un error. Muchas personas piensan que los tepecianos son haraganes y que no han ajustado o no han arreglado su estatus legal en Estados Unidos por desidia. No es así, es porque no se puede, porque como dice el señor sociólogo, es una ley temporal, no es una ley que da residencia ni da ciudadanía, mucho menos. Es porque es casi imposible lograr la residencia permanente con un TPS, porque es un ajuste, es un estatus temporal. Entonces, ¿quiénes pueden lograr obtener la residencia con TPS? Aquellas personas que salieron con un permiso otorgado por la inmigración que se llama un parole y volvieron a entrar a Estados Unidos porque hay precedentes y casos en las cortes y esas personas volvieron a entrar a Estados Unidos con ese parole. Y con ese parole, el efecto legal es que cambió el estatus de ellos de haber entrado ilegalmente y al permitirles a migración entrar otra vez a Estados Unidos legal, ahora fueron admitidos a Estados Unidos legalmente por inmigración y si tienen hijos ciudadanos mayores de 21 años o más o tienen cónyuge ciudadano americano, pueden aplicar para lo que se llama un ajuste de estatus. Porque para solicitar ajuste de estatus usted tuvo que haber entrado legalmente a Estados Unidos, sea por avión o por barco, pero legalmente, no por la frontera. La mayoría de los tepecianos entraron por la frontera y en el paso de la frontera muchos fueron detenidos. Al ser detenidos, muchos, casi todos, tienen procesos de deportación. Mucho cuidado, por eso es que los agarran y los sacan inmediatamente porque solo están ejecutando ese proceso de deportación que estaba engavetado por 20, 30 años, 25 años
y ahora los están sacando y decir, bueno, usted tiene un proceso de deportación de 1990 o 97 y le dimos un alivio por 20 años, pero usted no hizo nada. Sí, no hizo nada porque es complicado. Primero, tienen que ver cómo con buenos abogados limpiar esos procesos de deportación. Se llama una terminación administrativa. Solicitarle a un juez de migración que cancele ese proceso de deportación. ¿Cómo lo va a cancelar el juez de migración? Si usted se presenta con una petición I-130 de un hijo ciudadano americano o un cónyuge y decirle, señor juez, tengo una petición aquí por mi hijo o por mi esposo, pero necesito que usted me ayude para que la petición continúe. Porque si usted tiene un proceso de deportación, usted no puede presentar una petición de residencia. Pero si el juez le cancela el proceso de deportación, entonces procede su permiso, su solicitud de residencia permanente. Y todo eso son los pasos que tienen que tomar individualmente, porque eso no existe a nivel colectivo. Eso es cada persona, cada caso tiene que ver si califica, si no califica. Muchos tienen hijos que nacieron acá, la mayoría. Y el requisito es que ese hijo tenga 21 años o más. Entonces, una vez que determina que tiene hijo que tiene 21 años o más, inmediatamente califica para solicitar la residencia por medio de una I-130 que se presenta en migración. Presenta la I-130 y con recibo de la I-130 le dice al juez, mire, yo necesito que usted cancele mi deportación, yo necesito que usted cancele mi mandato de deportación que tenía, la sentencia definitiva de deportación, porque lo que acontece que muchas personas se mudaron de estados, de ciudades, y no atendieron sus audiencias migratorias de hace 20 años, y cuando no se atiende una audiencia de deportación es automático, tiene 30 días para apelar, y si en esos 30 días no apela, es automático la deportación y ya no se puede hacer nada más. Entonces, ¿qué necesitan hacer nuestros amigos, nuestros compatriotas tepecianos? Analizar, tengo hijos, tengo cónyuges, tengo arraigo, voy a solicitar que se me aplique la ley de 10 años para no ser deportado automáticamente, porque si ellos solicitan eso para el proceso de deportación, porque es un derecho que tienen, porque están en los Estados Unidos, porque tienen arraigos y no tienen sentencia ni condena criminal en los Estados Unidos. Es muy importante, porque si tenemos compatriotas que han sido arrestados por lo que dije anteriormente, manejar embriagado, violencia doméstica, asalto, lo que sea, olvídese, ese no tiene cura porque no le van a hacer una suspensión de deportación. Por ahí los dejo con eso y atáquenlo desde el punto de vista, señor Mariano, político. Traten de llegar a los políticos, no al Congreso. El Congreso no les va a ayudar porque ustedes no son un grupo que les aportan al Congreso de Estados Unidos, a los congresistas, especialmente los de MAGA, que son los que controlan en este momento. En este momento, el Congreso de Estados Unidos es controlado por los congresistas extremistas republicanos MAGA. Ellos no les van a escuchar a ustedes. Para ellos, nosotros somos un cero a la izquierda. Entonces, mejor llegar más arriba de ellos, a esos políticos que están ahí, a Marco Rubio. Si podemos llegar a Marco Rubio, estamos en buenas manos. El lobby tiene que ser dirigido a Marco Rubio para que él se dirija al señor Trump. Bien, sobre esto, Mariano, ¿qué piensa? Mariano está en California. Adelante. El micrófono, Mariano. Sí, disculpe. No, la verdad es que la situación para nosotros, como lo decía el abogado, se complicó, ¿verdad? Él bien apuntó, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos nada ahorita, una protección. Y sí, pero sí necesitamos la ayuda de amigos, ¿verdad? Vamos a decir en este caso, el abogado que está en Miami. Si él me está diciendo que vayamos con Marco Rubio, ellos lo tienen cerquita, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos pidiendo nosotros como tepecianos es ese apoyo de gente que tiene el conocimiento, de gente que tiene el poder, porque como decía el sociólogo, la mayoría de hondureños que nos hemos venido, en su mayoría, son personas de poca educación, vamos a decir, que no cruzamos la universidad.
apenas cruzamos la primaria, y eso nos limita a nosotros, ¿verdad? Tener esa posibilidad de tener esos diálogos con los senadores, con los políticos, como dice el abogado. Por eso es que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad?, a las organizaciones de derechos humanos, al gobierno, ¿verdad? Si es posible, el gobierno de Honduras tiene que formar una comisión para poder llegar a estos políticos que está mencionando el abogado. El presidente pues ya entabló una conversación con el presidente de Estados Unidos, es el momento. A nosotros lo que nos duda es que el gobierno no tocó el tema TPS, ¿verdad? Por eso nosotros como buenos hondureños les pedimos al gobierno, ¿verdad?, que es el momento que ellos puedan hacer algo por nosotros, porque nosotros solos no vamos a poder, licenciado Raúl. Sí, Elsie. Bueno, yo creo que en este momento es de tener un plan de preparación. El TPS ya no está vigente, es una realidad que, si bien es cierto, falta todavía una resolución definitiva de la Corte, pero estamos ante una situación bastante compleja para nuestros compatriotas, incluso para nuestros familiares. Yo tengo familiares que están con TPS y pues hay mucha preocupación. El tema de no tener una licencia de conducir, que en este momento andar con una licencia vencida, eso también puede iniciar un proceso de una detención. Y aquí es que muchas personas que no tenían orden de deportación en este momento ya pueden iniciar órdenes de deportación contra estas personas que estaban amparadas bajo el Estatuto de Protección Temporal. Entonces aquí es muy importante informarse. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué opciones legales existen para nuestros compatriotas? Y aquí hay que ver muchos escenarios. Por ejemplo, hay personas que estaban con TPS, pero que en algún momento tuvieron fueron o tenían alguna orden de deportación. Creo que esos son los primeros que definitivamente tienen una situación más compleja, de repente porque habían tenido un proceso por haber conducido en estado de ebriedad o otra situación legal que se agrava en este momento su situación legal. Y estas personas son las que pueden estar en un riesgo porque de repente no pueden aplicar a una fianza. Aquellas personas que han tenido un récord limpio, pero que se ha finalizado el TPS, pueden buscar una fianza. Pero yo creo que antes de cualquier cosa, de pensar en un escenario de una detención o de una deportación, hay que pensar los primeros pasos. Si tienen bienes, si hay casas, si hay propiedades, dar una carta poder a uno de sus familiares para que pueda administrar esos bienes y en un caso de una deportación no vayan a perder esos bienes, a un familiar que sea ciudadano americano. Lo otro, hay que informarse también porque recientemente existe una resolución donde hay algunos estados que no se puede presentar fianza, que es en Texas, Mississippi y Luisiana. Entonces también estar informado para los hondureños tepecianos que están en esos estados, que tengan conocimiento sobre esa reciente resolución. Creo que en este momento toca buscar las alternativas que tengamos. Si bien es cierto, siempre se habla de cambiar un estatus migratorio, pero ahorita nos decía el abogado de migración, definitivamente, si no han tenido un ingreso legal o regular a Estados Unidos, difícilmente van a poder cambiar ese estatus migratorio. Entonces, aquí creo que en este momento solo queda pues prepararse ante una posible situación que se pueda dar. Y lo otro, yo soy muy positiva y si bien es cierto en este momento está cancelado el TPS, que desde el 8 de septiembre prácticamente hemos tenido como resoluciones de diferentes, por ejemplo, que en un momento la decisión del 31 de diciembre que dio esperanza a todos los hondureños tepecianos. Sin embargo, ahorita venimos otra vez con otra decisión que no es nada positiva, pero creo que todavía hay que esperar a ver qué pasa. A veces estos procesos duran mucho tiempo, creo que la misma situación está en los venezolanos y que va a ser decisivo también la decisión final que se tome para los venezolanos, porque esto puede orientar también a lo que puede suceder
con los tepecianos hondureños de Nicaragua y Nepal. Entonces, este es ese escenario, pero creo que en este momento es muy importante las relaciones, reforzar esas relaciones bilaterales que existen entre ambos presidentes, poder llegar a acercamientos políticos. Hay que ver, no sé cuál fue el proceso o los acuerdos que llevó El Salvador para lograr que los salvadoreños pudiesen tener el TPS. Entonces ahí habría que ver cuál es el lobby que hizo el presidente Nayib Bukele para lograr. Ahora hay que ver qué va a pasar cuando ya se termine la fecha, porque va a terminar el TPS, la fecha para los salvadoreños, y hay que ver si se van a tener la misma apertura del gobierno de Estados Unidos de una renovación o definitivamente va a vivir la suerte que el resto de países, porque definitivamente hay una política y un compromiso de Donald Trump que es el tema de migración. Y siento que ahí cede muy poco en este tema y creo que por ahí no creo que no hayan tocado el tema con el presidente actual de Honduras, el señor Narrias Fura, pero creo que el presidente de Estados Unidos es un tema muy delicado y según las palabras que dijo el presidente de Honduras, los presidentes o los gobiernos tienen facultades de tomar decisiones en temas de políticas migratorias o leyes migratorias. Entonces, siento que de repente sí se habló, pero no hubo una apertura o una anuencia por parte del presidente Donald Trump. Ahí habría que buscarse una estrategia política para ver cómo se puede ir generando una incidencia mientras se decide esta decisión o se tenga este fallo final de esta demanda que ha presentado la Alianza. Voy a hacer la primera pausa, me dice el doctor Miguel Flores Cisneros. Es el tiempo de iniciar de lleno nuestras múltiples bondades que nos brinda el campo agrícola y apoyar decididamente la microempresa, siempre y cuando eliminemos de una vez por todas las maras y pandillas. Dice el doctor Miguel Flores Cisneros. Don Alex me insiste, no podemos depender de nadie, pero sí tener alianzas estratégicas para el desarrollo. Una pausa y continuamos. Difícil, porque la política de Trump es sacar a la gente. Y los que no tienen papeles lo más pronto posible. Para Trump, es su fuerte como presidente. Lo dijo en campaña y ha tratado de hacerlo como presidente. Al volver, estamos con el doctor Omar preguntándole qué posibilidades existe que Trump se diera un poquito sobre esto. Una pausa. Bien, Marco, te estoy enviando algo ahí antes de preguntarle a don Omar. Es muy difícil que Trump cambie de opinión, esa era su campaña y eso, bueno, Kristi Nolan es verdad. Es durísima también. ¿No, Omar? Sí, yo creo que acá tenemos que entender qué podríamos hacer frente a esto, qué opciones. MAGA tiene una afluencia y es parte de lo que sería el comportamiento decisorio de Ronald Reagan, ¿verdad? Esta doctrina MAGA recoge varias cosas de situaciones. En el gobierno de Ronald Reagan hubo un cambio de la política con respecto al estatus de varias personas y se dio una apertura. De repente habría que considerar, y por eso estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Disney, que se debe de buscar en la fuente del poder, en este caso es local, Florida, ¿verdad? Estamos viendo aunque no lo crean, MAGA está haciendo que el centro de gravedad de toma de decisiones hemisféricas no sea Washington, se está convirtiendo en el estado de Florida. Y eso artificialmente o en base a percepción, podemos discutirlo. Pero ahí se están dando circunstancias y ahí tenemos que ver cómo es el componente de Florida, poblacional, por ejemplo. Y eso puede ayudar en cierta medida a poder acercarse y hacer un lobby directo.
El señor Trump ha manifestado una admiración enorme por lo que fue el gobierno de Ronald Reagan. Y Ronald Reagan sí tomó decisiones referentes al estatus migratorio de mucha gente. Entonces, me van a disculpar, vengo a su programa, cada vez que vengo tengo que leer, ¿verdad? Pero yo no vivo en Estados Unidos, no conozco todo lo que es la esencia de vivencia de ellos. Sí puedo ver en mis estudios y trabajos internacionales. Mi trabajo es más internacional que de un país. Pero en los Estados Unidos entiendo yo que podíamos estudiar qué fue lo que hizo que en ese momentito la situación de decisión de Ronald Reagan ayudó a tomar la decisión estatutaria ya de migrante, ¿verdad? Y eso puede permitirnos poder acercar. Hubo un lobby, por supuesto que hubo un lobby. Recordemos, el gobierno de Ronald Reagan más o menos tenía cierta presencia en Centroamérica en varias cosas. Y ese precisamente ayudó para que los presidentes del momento pudiesen ayudar en algo. Y estoy de acuerdo con lo que dice el periodista Raúl. Pudiese ser que algo podamos lograr, e hizo la mano así, ¿verdad? Sabemos que es algo pequeño. Porque MAGA, como bien lo ha dicho ahí el abogado Disney, casi pidiendo, ¿verdad?, clemencia, sí, piedad. Sí, no, es que así es. Prácticamente ese tipo de cosas. ¿No ve cómo logró la señora Machado cambiar de que estaba fuera de la estructura de poder de Venezuela? Sí, lo que más anhelaba el señor Trump era que le dieran el premio de la paz a él, claro. Y vino ella y se lo dio. Ahora que la señora Machado, pues ahí está, ¿verdad? En el juego, ¿verdad? Es psicología, todos entendemos eso. Pero hay personas que son muy débiles. Cada quien, como dicen algunos negociantes, todo el mundo tiene su lado débil. Y ahí hay que entenderlo. Para mí, en Honduras tenemos que estudiar qué es MAGA, ¿verdad? Agradezco al abogado Disney cómo nos estuvo ilustrando. Tenemos que entender qué es eso para poder hacer contrapropuestas. Porque si pensamos que estamos ante los Estados Unidos de hace 15 años, tenemos serios problemas de ubicación, ¿verdad? Es como que a usted el Waze se lo cambien de una plataforma de hace 10 años y no se dio cuenta y usted piensa que le está anunciando las calles y todo como que fuera hoy. Necesitamos entender qué es esto y poder enfrentarlo. Mire, yo le hice llegar a usted una situación, Marco, ahí, de que se pueda ahí comparar, donde yo he estado viendo en mis estudios acerca de la transparencia y cómo realmente eso nos ha ido afectando. Y tiene razón esa alimentación de parte de la doctrina MAGA, que se está poniendo muy fuerte, ¿verdad? Con respecto, vemos lo que es el índice de transparencia de la percepción. Yo hago un estudio de cómo Honduras y con los gobiernos que tenemos, ahí están, y se compara en ese año con los otros países de Centroamérica. Las casillas que están en anaranjado es cuando ese país tiene el indicador de percepción de la corrupción más alto en Centroamérica. Pero yo quiero llevar también, más abajo tengo el de Estados Unidos, y van a ver que Estados Unidos empezó en el año 2000 con 14 y ahorita está subiendo el índice de percepción. Así que no están tan alejados también como nosotros, está en 29. Y de 14 a 29 se ha duplicado, podríamos decir. Por eso digo yo, Estados Unidos está cambiando, no pierdan de vista eso. Mira el caso de Honduras, nosotros podemos ver que desde el tiempo de Carlos Flores, donde se empezó ya con lo del Mitch a subir ese índice de percepción de la corrupción, estaba en 71. Y después continuó con lo que sería, si me hace más a la izquierda, por favor, es un análisis de los 25 años. O sea, nos comimos un cuarto de siglo, todos aquí los que estamos, y no hemos avanzado gran cosa. Pero en el caso de Honduras, Carlos Flores, 71, en la administración de Ricardo Maduro, un año de los 4 años de gobierno, fuimos el país más corrupto de Centroamérica. Después, en el gobierno de Manuel Zelaya, de los 3 años que estuvo él, 2 años fuimos el país más corrupto de Centroamérica. Después, en el gobierno inconstitucional del señor que dio el golpe de Estado, Micheletti, Honduras con Nicaragua fuimos los países más corruptos de Centroamérica. En el gobierno de Porfirio Lobo, de 4 años, 3 años fuimos el país más corrupto de Centroamérica. Y después cuando viene el señor Hernández, empieza el 126, baja,
baja un poco, pero vuelve a subir, 123, 135 en el año 2017, ya en la elección inconstitucional, la reelección que hubo, fue creciendo de 132, 146, 157 y 157, y entrega con 157 de índice de percepción de la corrupción a la presidenta recién saliente, Xiomara. Ella en su primer año 157, en el segundo año 154, 154 y este año, el año 2025, cierra con 157. Eso no ha cambiado nada. No importa si son de izquierda o de derecha, lo que estamos teniendo es índice de percepción de la corrupción. Presenté un estudio hace unos 5 años para lo que sería USAID, ya no existe, pero la lucha que tenía su servidor era que querían que pudiésemos hacer un análisis de por qué crecía la migración a Estados Unidos, porque era por la violencia y por la delincuencia. No lo es. El verdadero motor de expulsión de hondureños es altos niveles de corrupción. Y mientras sigamos con altos niveles de corrupción, nosotros vamos a estar expulsando hondureños preparados. ¿Cuánto nos cuesta un hondureño formado aproximadamente que llega desde en la primaria hasta la secundaria? $25,000 está costando un hondureño formado hasta que sale del colegio. ¿Y cuánto habíamos hecho esperando que enviara de remesas y emigraba a Estados Unidos? No lo logramos. Prácticamente estamos descapitalizándonos. Y esas son realidades económicas que debemos de considerar, realidades socioeconómicas. Esta realidad de convivencia con la corrupción, pues si no se pone un alto, lo que va a estar haciendo es sacando gente, y se convierte en un problema en la frontera que se habló de México-Estados Unidos. Y mientras no pongamos un alto a ello, entonces vamos a estar en problemas. La visión de MAGA es que Honduras sea una enorme prisión migratoria para retener todo ser humano que quiera entrar en forma irregular por esa frontera. ¿Cuánto cuesta retener ese montón de gente? Porque tenemos un tratado bilateral, Trump-Hernández, está vigente, no se ha derogado. Y las personas que se van a retener en nuestro país, hay que darles agua, salud, educación, seguridad. Y eso tiene un costo. Y si a mí me viene a decir Estados Unidos que la forma de ayudarme será enviando dinero para eso, pero no llega a mi pueblo que no está migrando, sino que está luchando en mi tierra, pues tenemos camino duro y largo nos espera. Esas son las realidades. Cuando vemos una situación de El Salvador, es porque El Salvador tenía un problema en el tiempo, lo analizamos también en Centroamérica y mirábamos que no había forma de sostener económicamente lo que es el sistema presidiario, de mantener esas casi 60,000 personas ahí por situación de pertenencia a lo que serían las maras, aunque hay 7,000 que no tienen nada que ver ahí, lo sabemos. Pero eso era costoso y la negociación fue esa. Y ahora Estados Unidos está enviando gente a El Salvador para que esté en esos centros penitenciarios. ¿Qué será la moneda de cambio que Honduras se le estará exigiendo? ¿Qué será aquello que tendrá que renunciarse al nacionalismo que nosotros tenemos? Porque MAGA es nacionalismo craso, como lo mencionó el doctor ahí, Disney. Estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para enfrentar eso, usted necesita otro enfoque también nacionalista. Porque el nacionalismo usted no lo va a defender con cuestiones de izquierda y esas cosas. Tiene que ser con otro enfoque nacionalista. Y esperamos que nuestro presidente se plante. ¿Por qué? Porque debe de buscar lo mejor para nuestro país. Aquí no solamente, y perdón, pido disculpas, no solamente estamos hablando de las personas con el régimen tepeciano, estamos hablando de los hondureños irregulares que están en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 1 millón. Y eso tiene un impacto en la economía, en la estructura social hondureña. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que retener migrantes de otros países y de remate también? Como país está recibiendo la gente apresada y expulsada hondureña
desde los Estados Unidos. Nos va a suceder un sándwich que es una bomba de tiempo. Aquí le pediría al gabinete, pues, y al grupo de gobierno que espero que estén analizando y que tengamos los mejores cabezones y cabezonas para poder enfrentar esto que es inminente, que no va a cambiar en este segundo cuarto de siglo. No va a cambiar. Hay muchas cosas que nos están diciendo que no va a cambiar. Los Estados Unidos está cambiando bien fuerte. Ya no son los mismos Estados Unidos de antes. Y eso es algo que en lo cual molesta, obviamente. Tenemos regiones aquí en Honduras donde les ha impactado también una migración irregular, avasallante, que amanece de la noche a la mañana, y ya tenemos a hondureños con un comportamiento un poco no aceptable con respecto a lo que es la migración. Migrar es un derecho. Yo más bien pensaría que es un deber cuando la situación está muy mal, pero el tema de migratorio se está tocando en casi toda la parte norte del planeta. Todos los países desarrollados están hablando de eso y están quitando toda aquella cosa que ayudaba a que volvieran. Algunos sí, otros no. Entonces, ¿tenemos reglas que están cambiando del juego? No. Tengo malas noticias. No es que las reglas del juego han cambiado. El juego cambió. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo inteligente, con corazón, pero también de mente fría, de hablar con quien corresponde y hacer lo que corresponde, definitivamente vamos a estar pasándola muy mal. Bien, Disney, ¿la administración Trump puede iniciar deportaciones de inmediato o existen plazos y protecciones temporales? Y también, Disney, ¿qué posibilidades reales existe que la Corte Suprema de Estados Unidos revierta esa decisión? Bueno, varios temas que se pueden abordar. Las deportaciones no son masivas, son individuales en la medida que una persona los llega a detener ICE, el Department of Homeland Security. Para empezar, ellos tienen toda la información de los tepecianos. ¿Por qué? Porque los tepecianos aplicaron para permisos de trabajo, renovación de TPS, y entonces en ese proceso le dieron toda la información a ICE, dónde vivo, dónde trabajo. Además, los tepecianos hacen solicitud de declaración de impuestos sobre la renta. Ahorita un tribunal dijo que ICE no puede acceder a las declaraciones de impuestos sobre la renta de personas que están en estatus irregular, pero están tratando de hacerlo. O sea, entonces, las deportaciones son de persona a persona o de familia a familia, en la medida que ellos los comiencen a buscar, sea en sus casas o en sus lugares de trabajo, o los detengan en las calles manejando. Porque si lo detienen, ahora casi todas las policías de los estados republicanos, por supuesto, los demócratas, estados demócratas no lo están siguiendo, pero los estados republicanos sí, especialmente la Florida. Si lo para un policía, lo primero que le va a preguntar es cuál es el estatus migratorio suyo. Y lo paró por algo se llevó una luz, dobló a la derecha donde no podía doblar, tenía el bombillo roto en el carro, y eres tepeciano, no tienes protección, tu licencia está caducada, te tengo que llevar. Y una vez que entra en ese hueco negro, esa nébula, difícil de salir de ahí, muy complicado. Entonces, que si lo puede parar Trump, sí. Una sugerencia descabellada, pero no creo que sea tan descabellada, pero también. Existe una base aérea en Honduras que se llama Palmerola. Yo estoy seguro que si el gobierno de Honduras viene y le dice, mire, señor Trump, usted se está gastando $485 al día por cada detenido que tiene allá. Aquí hay una base aérea bastante extensa. Ponga sus carpas ahí. Les vamos a permitir que traigan a todos los que no pueden mandar, porque hay países que no los aceptan, o
para deportar a una persona tienen que estar seguros que es de ese país y ese proceso demora. Por ejemplo, Cuba no los acepta así de fácil. En los países de África es muy lejos y si no tienen el pasaporte vigente de su país, tienen que hacer todas las investigaciones antes de poderlo deportar, aunque ellos les está importando y están deportando a personas a países lejanos. Pero si Honduras les dice, por decir, les vamos a permitir que en la base aérea Palmerola ustedes hagan carpas como tipos militares y traigan a todos los deportados bajo su costo mientras ustedes los procesan para que sean devueltos a sus países de origen y que no salgan de ahí y que pongan seguridad y que creen empleo local. Estoy seguro que Trump, como hombre pragmático que es, y el presidente de Honduras ahora, como hombre de negocios pragmático que es, si le presentan una propuesta de esas a Trump, va a decir, me parece. ¿Y qué es lo que quiere Honduras a cambio? Que pare la deportación, que pare la terminación de TPS, como hicieron con Salvador. Nayib Bukele fue inteligente. Tráigame aquí la gente que usted me quiera traer. Ayúdeme con estos costos. Págueme la cárcel de Secot. Págueme todo eso. Que para Estados Unidos es menos costoso que tenerlos en los diferentes lugares que están haciendo acá y que están construyendo acá. Porque no tienen espacio para ponerlos. Están buscando dónde construir. Están buscando almacenes o warehouses, como decimos aquí, de miles de metros cuadrados para rehabilitarlos, para construir, para poder albergar tanta gente. No tienen el espacio. Entonces, un país pragmático, un gobierno pragmático, le hace un approach a Trump, que es un hombre de negocios pragmático, y le dice, tráigalos acá, póngalos acá, usted construye acá. La construcción nos va a quedar aquí a nosotros al final, va a contratar fuerza laboral hondureña para colaborar con la construcción y usted va a dar la seguridad. ¿Y qué quieren? Que se pare la deportación de nuestra gente de Honduras bajo el TPS, no los otros, porque MAGA no va a permitir que paren a todos los ilegales, pero sí por lo menos van a decir, ok, está bien, le vamos a dejar los de TPS, pero los ilegales que son criminales o mareros, todo, no, eso se los voy a mandar. Perfecto, mándelos, no importa. No colaboran allá, no colaboran acá, ahí miramos qué hacemos con ellos. Pero eso sí, un approach pragmático de un punto de vista, como dice el sociólogo, de negocio, de un punto de vista de beneficio contra beneficio. ¿Qué me va a beneficiar a mí? ¿Qué no me... Olvidémonos de la soberanía, porque la base ya está. Olvidémonos de chillones que salgan que van a infringir con nuestra soberanía. Ya la base está ahí, la base no la van a quitar. Que vamos a construir más carpas y más lugares de habitación dentro de la base aérea. Eso no va a infringir en la soberanía de Honduras en nada. Va a mejorar, porque va a crear empleo. Como Mayagua va a crecer, porque va a crear personas americanas que tienen que estar allá y tienen que buscar dónde vivir y pagar renta o comprar. Entonces, va a beneficiar, como dice el señor sociólogo, va a beneficiar una relación así como la que tiene El Salvador. Ahora, hablando un poco de lo que dice la señora la señora García, las personas que están acá tienen que obtener un poder que se llama un guardianship, para que si los detienen le puedan otorgar ese derecho a que otro administre sus bienes, especialmente sus hijos menores de edad que tienen la opción de quedarse aquí. Si esos hijos nacieron aquí, no los tienen que ir para Honduras. Los pueden dejar aquí, pero necesitan tener un poder de abogado que se llama un guardianship para los niños y un poder de abogado sobre sus bienes para que se los administre. No les quitan los bienes. La única manera que usted pierde sus bienes es si usted deja de pagarlos. Pero el hecho de que usted sea deportado, el gobierno no le va a quitar su casa ni su carro. Pero el banco que usted deje de pagarle su casa o su carro, sí se lo va a quitar. Entonces, si usted deja un poder de abogado, esa casa la renta y con esa renta paga la hipoteca y paga su auto hasta que usted pueda llevar su auto para Honduras.
y sus niños menores de edad, pues se los administran con el guardianship para que le hagan todo, la escuela, hospital, todo, pero hay que tener cuidado a quién le va a dar patria potestad sobre sus hijos. No, no los está poniendo en adopción, solo es un tema temporal mientras se decida qué va a hacer. Quizás el niño tenga 15, 16, 17 años, hasta los 18 se puede, y a los 21 ya ese hijo ciudadano americano lo puede pedir, aunque esté fuera del país. Y es una posibilidad de que pueda volver, no a plazo corto, pero a plazo mediano 10 años, porque cuando uno es deportado tiene un castigo de 5 a 10 años, dependiendo del tipo de deportación. En estos casos el castigo sería de 10 años. Y existen perdones, se llaman waivers, que se pueden aplicar para solicitar el retorno a Estados Unidos legal y legítimamente después de 5 años, 6 años, normalmente 5 o 10. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ayudar a las personas a darle las asesorías que necesitan, que no entren en pánico. Es importante que no entren en pánico, ¿no? Porque es individual, no va a ser una deportación masiva. No van a ir a buscar a las personas masivamente. Pero si usted está en su casa y es un sábado, un domingo, no salga, quédese en la casa, es aburridor. Pero si no tiene nada que hacer en la calle, haga su barbecue en su casa, quédese con la familia. Si usted es una persona que va a los bares y todo, no vaya, quédese en su casa. Mande a ordenar las cervezas y lo que sea y tome en su casa. Manden a ordenar la comida que se puede ordenar. Hay grupos que están llegando a los supermercados, a los Walmart y todo, y comprando comida y llevándoselo. Lo hicieron mucho allá en Minnesota. Y llevándose a las personas que estaban siendo perseguidas por ICE. Haga eso. Porque ahora ellos están con un tema de que pueden entrar y tocar a su casa sin una orden de cateo. Porque están alegando que tienen derecho, en contra del cuarto enmendamiento de la Constitución, a entrar a su casa sin una orden de cateo judicial, y sin embargo lo pueden hacer con una orden de cateo administrativo emitida por ellos mismos. Es como poner al lobo a cuidar las gallinas, a la zorra a cuidar las gallinas. O sea, ellos mismos van a emitir la orden de cateo, no un juez, ellos. Eso es lo que están haciendo ahora. Entonces, pero como no es una orden de cateo judicial, usted tiene derecho a decirle, no señor, yo no le voy a abrir la puerta. Usted tráigame una orden de un juez y yo le abro la puerta. En este momento usted lo único que tiene es una orden de ICE, de DHS, Department of Homeland Security, y eso yo no lo voy a respetar. Tienen ese derecho. Entonces, no entren en pánico. Traten de no andar para arriba y para abajo. Claro, hay situaciones que tienen que trabajar. Tomen los buses, tomen el metro. En casi todas las ciudades existen buenos sistemas de buses. Demora un poco a veces si usted no está alineado con los horarios de ellos de parar. Tome los buses, tome el metro. Todos los sistemas, todas las ciudades tienen metro, transportación en metro. Y cambie su vida, cambie su itinerario. En vez de andar para arriba y para abajo en carro, que es donde usted se sujeta más a ser parado, ande en autobús, ande en metro, especialmente en las ciudades más grandes. Y ellos no andan buscando personas ahí, ellos andan buscando personas en los centros de trabajo, manejando, en las autopistas, por cualquier cosa. Ellos lo paran a uno manejando y le preguntan por los papeles. Pero sí tiene solución nuestra gente, porque no es una deportación masiva que va a existir, va a ser más bien deportación individual de personas que lleguen en contacto con ellos o personas que ellos determinen que son los que quieran y lo pueden ir a buscar directamente a su casa o a sus centros de trabajo. Pero lo importante es evitar el contacto con ellos, evitar ponerse en una situación donde usted va a llegar a tener contacto con agentes de ICE, contactos con la policía, especialmente en los estados republicanos, porque en los estados demócratas la policía no está colaborando con ICE. En los estados republicanos sí. Entonces, esas son las ideas que les puedo dar. Y bueno, el gobierno de Honduras
abra la base Palmerola para que lleve todos los deportados, no los hondureños. Me refiero a los deportados de África, los deportados de Cuba, que no los pueden llevar a Cuba, Cuba no los acepta. Los deportados de Venezuela también, porque están deportando venezolanos, porque la Corte Suprema ya determinó que el presidente tiene la potestad de ponerle fin al asilo, al TPS. El único problema era que ellos no han seguido las regulaciones internas de derechos procesorales que las personas tienen. Eso ha sido el problema por la cual los tribunales los han parado, no porque no tengan el derecho. La potestad de quién, cuándo, cómo y por qué en el TPS está con el Ejecutivo y el Department of Homeland Security. Eso está en la ley de 1990 que hizo el TPS. Cuando el TPS fue creado en 1990, le dio al Ejecutivo la potestad de pararlo, de renovarlo, de activarlo, de extenderlo, sin mucha interferencia de los tribunales, excepto si no siguen con los derechos procesorales de las personas, que no es lo mismo que el derecho sustancial, son dos cosas diferentes. O sea que la persona tiene que ser notificada, tiene derecho a defenderse en un tribunal, eso es un derecho procesoral. Y aunque se defienda en el tribunal o no, el tribunal puede decir, sí, es cierto, está todo muy bueno, pero él tiene el derecho de cancelarle el TPS, que es lo que está aconteciendo en este momento. Mariano, ¿y los hondureños qué le han dicho o de otros países que estaban acogidos a ese TPS allí en California? Bueno, la verdad es que mucha gente está con pánico, ¿verdad? Porque lo que decía el abogado, hay personas que hemos logrado comprar nuestra casa, ¿verdad? Y eso es un temor que tiene mucha gente, vivir en su casa. Hay gente que está saliendo de su casa y rentando o yéndose con un familiar, ¿verdad? Pero la verdad es que estos consejos que están dando ustedes acá deberían de repetirse, porque en realidad es una buena ilustración para nuestra comunidad tepeciana. Yo le agradezco a usted, Raúl, al sociólogo, la licenciada que está, y al abogado, ¿verdad?, en Miami, porque han dado unas puntuaciones muy buenas que yo creo que hay que seguirlas, ¿verdad? En mi caso, ayer estuve hablando con un sacerdote y estoy organizándome, ¿verdad?, con mi familia, con mis nietos, porque tengo ya nietos votantes, y queremos ir a visitar congresistas locales, ¿verdad?, para pedirles el apoyo hacia este problema que tenemos del TPS. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que toda la comunidad se organice y pueda hacer lo mismo, ¿verdad? Porque uno solo no se puede, pero como dicen, si nos unimos podemos lograr mucho, ¿verdad? Y por eso es que no los vamos a cansar de pedirle al gobierno de Honduras que haga su parte, las organizaciones que hagan su parte, personas como el abogado también, ¿verdad? Ellos pueden prácticamente organizarse y apoyarlos en este momento, ¿verdad? Que no los dejen solos, porque el tepeciano sí, o la comunidad en sí, se entra en pánico y la primera decisión que toman es irse, ¿verdad? Que no estaría mala. Pero yo tengo una pregunta para usted, abogado. ¿Qué pasaría si yo como tepeciano me voy voluntariamente y tengo una hija de 19 años, que 2 años le faltan para cumplir los 21? ¿Cuál sería mi opción o en qué quedaría en ese momento? Porque si es recomendable o no es recomendable. ¿Qué hacer en este caso? Si puedo responderle, le voy a responder. Primero, no se vaya hasta que sea ya que lo tengan con un pie en el avión. No se vaya. Pues inmediatamente que usted salga, le va a entrar un castigo de 10 años. Y su hija, cuando tenga 21 años, ciudadana americana, lo puede pedir. Y entonces usted va a necesitar, como tiene castigo de 10 años, pedir un waiver para poder volver un 601 waiver o un 212 waiver, I-212 waiver. Entonces, esos waivers demoran bastante tiempo, 18 a 24 meses. Y no es garantizado que lo van a aprobar, y aunque lo aprueben, porque el waiver generalmente se hace con UCIS,
aunque UCI lo apruebe, no es garantizado que la embajada americana en Tegucigalpa lo va a respetar, porque ellos no tienen que seguir lo que dice UCI, ellos son independientes de UCI. Entonces, si usted llega a la embajada americana con un waiver aprobado aquí, la embajada americana tiene el derecho de decir, no me importa, lo aprobaron allá, pero yo no lo voy a aprobar. Entonces, en la medida que usted pueda, aguántese y no se vaya. Otra cosa, ahondando en algo que usted dijo, el abogado no le puede decir esto a un cliente, pero a buen entendedor, pocas palabras. Correcto. Si usted tiene una dirección registrada con ellos, con UCIS, yo no me quedaría en esa dirección. Hasta ahí. Más claro no puedo ser, pero yo no le puedo decir eso a un cliente. Yo solo le puedo decir, si yo fuera usted, yo ahí no estaría. Allá usted tome sus conclusiones de qué es lo que usted va a hacer para no estar en esa dirección. Porque si ellos tienen una dirección suya, ellos pueden llegar a tocarle la puerta. Pero si en vez de tocarle la puerta a usted rentó esa casa que es suya, bueno. Gracias, abogado. Llévela por ahí. Mucho, sí. Licenciada. Creo que sin duda el estilo de vida de los tepecianos tiene que cambiar en este momento. No pueden quedarse con los mismos hábitos. Incluso yo pensaría que si se va a una iglesia, ir a otra, cerca de la casa, pues ir a otra iglesia, cambiar la rutina. Ir a otra iglesia, por ejemplo, si es católico, no ir a la iglesia que le queda cerca, donde habitualmente va, sino que ir a otra iglesia, si es posible, diferente a la que normalmente va. El tema de cambio de residencia creo que es muy oportuno porque ICE tiene toda la información. Tiene su dirección, Aquí donde no se puede escapar es el tema del trabajo, donde están laborando, aunque muchos de los tepecianos que como tenían un permiso temporal para poder trabajar, ya muchos de ellos ya no están laborando en los centros de trabajo que antes, ahora están en diferentes. Entonces esto puede variar un poco. Creo que es muy oportuno el tema de usar el metro, usar buses para trasladarse o desplazarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tepecianos ya tienen su licencia vencida. Y si lo llegan a detener, esto ya es un delito, el hecho de andar conduciendo con una licencia vencida. Y esto puede agravar su situación legal. Y por otra parte, yo soy receptivo un poco de las alternativas que ustedes plantean, aunque entiendo que por ahí fueron las negociaciones del Salvador, porque esto tiene una implicación en temas de derechos humanos y sobre todo porque Honduras ha ratificado una serie de tratados internacionales en temas de derechos humanos que se ha comprometido a garantizar y cumplir. A todas las personas dentro del territorio hondureño, sean nacionales o extranjeros. La misma Constitución de la República también ya lo establece. Entonces, no voy a opinar mucho sobre eso, pero creo que el gobierno tiene que ir trabajando en otras cosas. Hay que ir atacando las causas estructurales de la migración. Y el licenciado Omar decía, tenemos muchos años y los gobiernos siempre han mantenido lo mismo. No se ha atacado fuertemente las causas de la migración. Siguen siendo las mismas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos junto con OIM estuvimos realizando entrevistas a las personas retornadas. Y en esas entrevistas, el 81% de las personas ha expresado que no desea regresar a Estados Unidos. Y aquí pueden ser por diferentes escenarios. Hay que apoyar a estas personas para el tema de su reintegración. Hay personas que ya estuvieron suficiente tiempo en Estados Unidos y dicen, ya tengo un capital, puedo tener una vida en Honduras dignamente, y hay que apoyarles también. Hay que trabajar en el tema de seguridad para que si estas personas vienen y quieren emprender en el país, pues que no vayan a ser atacados por el tema del crimen organizado, por el tema de la extorsión, que también es otro motivo de la migración. Entonces, es muy importante apoyar. Nosotros nos llama la atención también que en esta encuesta que se realizó, el 82% de las personas quieren un apoyo económico. Y aquí hay que trabajar en la reintegración laboral. ¿Qué pasa? Y en el apoyo, en la atención psicosocial. Perdón.
¿Pero y quién les va a dar ese apoyo económico? El Estado. El Estado tiene que trabajar. Hay un plan de reintegración y hay que tomarlo. Yo creo que también eso es una de las muestras de buena fe que el gobierno podría expresar en este momento, el hecho de trabajar en la reintegración de las personas retornadas, pero también en atacar las causas estructurales de la migración. Creo que sería un buen mensaje también. ¿Y los hospitales? Es que ahí va el tema de salud, ahí va el tema también. Y las carreteras, Pérez, y un país que está endeudado a morir, va. Que es un gran problema el que tenemos. Definitivamente, el país tiene un reto, pero parte de todo esto es parte estructural de la migración. Yo nunca olvido a una persona, una joven que murió asfixiada en un furgón, que se fue precisamente porque no podía garantizar el derecho a la salud de su madre. El Estado no se lo pudo garantizar y ella no tenía los recursos para poderle pagar los medicamentos a su mamá y todo el tratamiento médico porque era una paciente con cáncer. Y digo era porque la señora ya falleció, lamentablemente. Entonces, estos son los retos y los desafíos que cuenta el país. El tema de la violencia es otra causa que también nos genera migración y el gobierno tiene que atender. Entonces, son muchos los desafíos que enfrentar, pero hay que ir avanzando paulatinamente. Si bien es cierto, y decía el licenciado Valladares, el país está endeudado, pero creo que el gobierno va alineando algunas situaciones, por ejemplo, priorizando el tema de salud, que es fundamental, el tema de la educación, pero también hay que atender el tema de seguridad alimentaria, hay que atender el tema también de seguridad ciudadana, que también es importante para que los hondureños no tengan que salir de nuestro país y tomar una ruta migratoria cuando no tienen alternativas, pero también apoyar a todas estas personas, porque sin duda hemos tenido y todos los días prácticamente están llegando de 2 a 3 vuelos con personas retornadas. Y estas personas también se necesita atenderles, también se necesita darles una respuesta. Y sin descuidar un tema que para mí es fundamental, el tema de salud mental. Aquí vienen muchas personas con graves afectaciones por el hecho de la separación familiar. Las madres que han tenido que dejar a sus hijos, los padres que han tenido que dejar a su esposa e hijos, algunos jóvenes que han también venido deportados y sus padres han quedado allá. Entonces es importante trabajar en todos estos elementos y aspectos para dar una respuesta a la realidad concreta que estamos presentando en este momento. Una pausa y continuamos. Y continuamos en la entrevista, vamos a Nueva Jersey, está don Juan Carlos Aguilar comunicándose con nosotros. Buenos días, Juan Carlos, adelante desde Nueva Jersey. Buenos días, Canal 11, estoy viendo las noticias por acá, estaba escuchando, ¿sí me escucha, verdad? Sí, bien, lo estamos escuchando. Ok, quiero hacer algo breve sobre lo que dice la muchacha, la periodista que dice que ha entrevistado a mucha gente que ha retornado de Estados Unidos que no quieren volver acá. Yo vivo desde el 98 en Estados Unidos. Las cosas ahora en Estados Unidos ya no son las mismas que antes. Todo ha cambiado. La vida acá y ahora ya no es fácil. Ahora no se ahorra como se ahorraba antes. Es cierto que una persona que no tiene una profesión en Honduras no se va a poder comprar un iPhone, aquí se lo compra, pero ya no es fácil. Hay mucha gente que no gana, por decir así, $600 a la semana, pero un cuarto para rentarlo vale $1,200 al mes, entonces la renta es cara ahora, entonces ya todo cambió, la comida, los seguros de los vehículos. Yo antes pagaba $30 mensual por mi vehículo, ahora pago 150 y no tengo puntos en la licencia, no tengo mal récord, no tengo nada, o sea, todo ha subido. Entonces ahora lo que las personas dicen que no quieren regresar es por lo mismo, porque la vida acá está dura. Así se trabaje. Bueno, otra cosa es, cuando yo vine acá, uno podía trabajar full time, part time, y si quería 3 trabajos los tenía. Ahora no hay esa opción, ya no hay el part time. A la mayoría de compañías solo le dan a uno 8 horas, 10 horas. Bueno, nosotros los viejos, los nuevos, los muchachos que han venido ahora, ellos no les gusta trabajar, ellos nomás quieren trabajar 6 horas, 7 horas,
no quieren trabajar sábado y domingo. Entonces, así, digo yo, una persona, ¿para qué viene del país si no quiere progresar? Porque si tiene trabajo, cuídelo, vaya, porque aquí lo que vale es la puntualidad. Entonces, las personas no es lo mismo que antes. Nosotros somos los que antes venimos y trabajamos duro, y se ahorraba más, porque nosotros trabajábamos hasta 3 trabajos. Nosotros en la calle no mirábamos a nadie en el día. Ahora hay un montón de gente caminando en la calle de día. No trabajan, la verdad. Entonces, todo eso es lo que está pasando. Y personas que vienen, se cometen delitos, drogas, toman, andan como que anduvieran en Honduras, de verdad. Entonces, este país es un país de leyes, hay que respetarlo. Yo digo que hay mucha gente que critica a Donald Trump. No. Donald Trump vino a poner seriedad, porque yo me iba a Manhattan en el 2005. Manhattan era una belleza, para ir, caminábamos tranquilo y todo. Cuando estaba Biden, eso era como que viene San Pedro. Vendía toda la gente vendiendo en la orilla, le robaban el teléfono, le robaban las cadenas, era como San Pedro ya. Muchos vagabundos, por decir así, muchas personas que fuman y toman, pues, durmiendo en la calle. Eso no existe ahora. Entonces yo no sé la gente si es que le gusta vivir en ese tipo de aspecto o no sé. Pero a mí, en sí, a mí no me gusta eso. Y yo no sé por qué critican mucho a este presidente. Y la verdad, a nosotros lo que no les gusta es que los topen, como decimos en Honduras, que los agarren del cuello, que digan, no, aquí se hace las cosas bien. Entonces, eso es todo lo que uno a veces, yo de mi opinión, de tiempo, estoy hablando más de 20 años, no estamos hablando de ahorita. Hay mucha gente que opina, y apenas llegó hace 3 años, 4 años. La gente que no ha vivido en Estados Unidos no sabe cómo es vivir en Estados Unidos, vivir y trabajar. Porque hay gente que viene a pasear, pero eso es una cosa, vivirlo, trabajar es otra cosa. Entonces, yo creo que con lo del TPS, pues, yo pienso que 26 años, hace tiempo, teníamos que cuando uno venía y iba a aplicar a una compañía, tenía esa ventaja del que no tenía un Social Security, que a usted le pagaban más, le daban más privilegios, le pagaban vacaciones, ¿me entiende? Entonces, la gente que tuvo eso tuvo que haber ahorrado, porque pues todo en la vida, todo se acaba, y eso todo el mundo lo supo que es un permiso temporal desde el momento que se renovaba a los 18 meses. Entonces, eso lo tiene claro todo el mundo que lo tiene, y lo tenía claro los gobiernos de Honduras y de acá. Pero la gente a veces ahora solo viene y critica, y que al otro, que no sé qué, que no sé cuánto. No lo vayamos a los gobiernos. Si los gobiernos no pueden hacer todo, pero lo que yo sí le pediría a Tito es para que Honduras cambie y la gente no tenga miedo, porque mucha gente sí tiene su dinero, pero tiene miedo de invertir en Honduras. Tiene su dinero, pero tiene miedo de invertir en Honduras por la criminalidad que hay. Pero si Tito pone una buena seguridad, para mí es que le pague bien a toda la policía. Para mí es que le pague, que le suba, para que ellos no se puedan vender. Para que ellos no se puedan vender, porque el problema es que el salario no les ajusta, y eso es lo que pasa en Honduras. Cuando Honduras tenga una buena ley, pongamos una buena ley que pongan, y una buena seguridad, mucha gente se va a ir a invertir a Honduras, no solamente extranjeros, también compatriotas de mismos hondureños. Pero uno tiene miedo de ir a poner un negocio allá por lo que pasa. Eso es lo que está pasando. La seguridad es la que, en primer lugar en Honduras, la seguridad. Es demasiado, brother. Cualquiera tiene un arma ahora, cualquiera anda un arma, y todo el mundo se la lleva solo de que te mata, y lo matan porque lo matan. Entonces, eso es lo que yo digo, de que a veces no tocan ese tema. Yo sé que hay un montón de temas importantes, pero la seguridad también, la salud y la seguridad, yo creo que es mi primer punto que debe de estar al día, porque eso sí tiene que ser. Cuando la policía, los militares se paguen bien, no va a haber corrupción, porque ellos van a hacer el trabajo. Y yo no soy de ningún partido, yo no estoy dando ningún partido, porque eso no se puede, Entonces, ojalá y Tito haga eso, de que se pueda hacer una diferente campaña de seguridad estos 4 años que le quedan a él, y así pues
porque acuérdese que la gente mira todo lo que un partido hace. Si hace mal las cosas, se va. Y después están ahí con cosas, no haga bien las cosas y eso sigue. Gracias, don Juan Carlos Aguilar, desde Nueva Jersey. Don Omar. Bueno, hemos estado hablando de varias cosas, ¿no? Precisamente lo que decía nuestro ciudadano migrado a Estados Unidos, Juan Carlos, me llama la atención. Mucho de lo que él dijo es precisamente el abanderamiento para que MAGA tenga bastante aceptación dentro de lo que sería esta generación norteamericana. También es importante, él ha confirmado lo que hemos estado diciendo, que los Estados Unidos ha cambiado bastante. Yo creo que nosotros tenemos que, generacionalmente hablando, yo me quedo en mi país, amo mi país y he dado mi vida acá, tengo 62 años y realmente me encanta Honduras. Sé que nos toca luchar contra temas y por eso estamos en la trinchera que estamos, pues, y aquí nos vamos a quedar. Y yo creo que deberíamos de estar pensando en varias cosas. Estoy pensando en el grupo que representa el señor Mariano, pero también en mi mente está mucho lo que dice el abogado Disney, ¿verdad? Que lo felicito, es una persona que al escucharlo sabe. Y eso es muy importante y ha dado luces con respecto a esto. A mí me ha tocado también tener patronos norteamericanos, ¿verdad? Entonces sabemos cómo se maneja eso y él ha dicho muchas cosas muy interesantes. Honduras tiene que prepararse para buscar una ampliación del TPS, yo diría, por obligación moral tiene que hacerlo. Pero hay otra que es por obligación lógica, es pensar en un plan B. Estoy pensando en mi amigo hondureño Rubén Bermúdez, que habla y siempre cuando hablo con él me dice, Omar, ¿por qué no podemos producir lo que hay en Estados Unidos desde acá? Hay grandes compradores con respecto a fruta y con respecto a producción nacional, ¿y por qué no le damos lo que la gente busca, que va a Estados Unidos precisamente ahí? Tenemos contratos con las grandes corporaciones que son intermediarias de, qué sé yo, de algún producto que nosotros podamos producir. ¿Por qué no podemos ofrecerles un salario igual y también un respaldo muy parecido a lo que había cuando estaban las bananeras, que traían una forma de vivencia que el hondureño en aquel momento miraba y decía, wow, yo quiero tener eso, y por eso se mira la migración fuerte hacia los Estados Unidos? Tenemos que pensar también en que las personas que están en Estados Unidos, bien sea regulares e irregulares, en el caso tepecianos, ¿por qué no pueden tener acceso, pensaba, al IP hondureño con respecto a la propiedad si han estado comprando cosas? ¿Por qué no pueden tener acceso así a una cuenta bancaria donde ellos puedan recibir y estar controlando esos ingresos en vez de estar enviando las remesas y donde el impacto cuando ya retornan acá resulta que no tienen familia, que simplemente estuvieron enviando dinero y no supieron más que dónde estaba? Entonces, esas son realidades que estamos encontrando. O sea, tanto el ciudadano que está migrado allá en forma regular o irregular, en el caso nuestro, voy a opinar, hondureños, tenemos que ver que hay un escenario que se está cambiando. ¿Qué hacemos? No podemos seguir haciendo lo mismo de antes. Entonces, habría que considerar también ese elemento de ese retorno. Pero ese retorno no tiene que venir en una función de más a menos, tiene que ser buscar circunstancias. Es cierto que el Estado está obligado a esto, pero aquí tenemos la empresa privada. Hombre, yo fui dirigente sindical nacional hasta el 2004, ahora soy empresario y yo quiero más bien, cuando miro la gente que viene de Estados Unidos, todos esos conocimientos para mí son valiosos y valen mucha plata. Me ahorran un montón de cosas. ¿Por qué no puedo yo generar un programa de desarrollo, mi pyme, emprendedores, para poder ayudarles? No solamente en la parte de algún sustento, porque todo tiene que ver con la situación del ingreso. Todo tiene que ver en la cuestión de ese conocimiento. Yo recuerdo cuando tuve un carro hace muchos años que era EFI y yo tenía que hacer cola en el taller para que me lo vieran porque no había mecánico
que entendiera de EFI, pero empezaron a venir mecánicos retornados de Estados Unidos y pronto todo el mundo empezó a ver los carros EFI, ¿verdad? Entonces ahora es la norma. Ahora hay que andar buscando más bien mecánicos que miren carburador. Entonces son cuestiones, ese conocimiento, no solamente de remesa, como dice mi amigo Ricardo Puerta, remesa de dinero, es remesa de conocimiento. ¿Cómo podemos aprovechar nosotros acá en Honduras todo este conocimiento de avance del siglo XXI que traen estos ciudadanos para nosotros? Seríamos ingenuos si realmente no preparamos todo lo que tiene que darse para poder ayudar en ese sentido. ¿Por qué no pueden tener acceso a una identidad fiscal nuestros hondureños que están en Estados Unidos, por ejemplo? Imagínense que nos estuvieron sosteniendo la economía y vienen los tres partidos y decidieron ahorita en las elecciones, no, ellos no pueden votar por diputados y por alcaldes, cuando la esencia de nacimiento es la alcaldía. Y no pueden eso. Hay cuestiones que debemos de ir cambiando con respecto a esto, nos han estado sosteniendo y es justo que así como ellos se sacrificaron, sin saber que salían, a qué iban, pero había una esperanza. Hoy hay una realidad. MAGA es un cambio fuerte y sigo insistiendo. Honduras debe de estudiar qué es MAGA. Si no estudiamos qué es MAGA, vamos a estar ofreciendo un montón de cosas que realmente no nos va a ayudar mucho. Cuando yo digo estudiemos, yo soy estratega, mi formación es militar. Uno nunca enfrenta a nadie si no sabe quién es, hombre. Si no sabe dónde está y qué hace. Por eso es importante. Y acá los puntos que ha dado el abogado Disney es importante. Los tepecianos son migrantes regulares. ¿Qué quiere decir? Que el Estado que recibe a un migrante en condición regular sabe quién es, dónde vive, con qué trabaja, qué come, cuánto envía en remesas, cuál es el banco generalmente donde está yendo a reportar, cómo lo hace en forma electrónica. O sea, están controlados. Y mucho de ello tiene que ver con el uso de ICE. Es muy efectivo en ese seguimiento. Donde no se tiene es precisamente en lo que es los irregulares. Aquí yo solo difiero en algo. Sí, vayan a los buses, vayan a lo que es el metro, pero traten de movilizarse más en estados demócratas y no tanto republicanos, porque ahí tienen cooperación ciudadana, vamos a decirlo así, pues, de gente que no es de tu color, pues. Pero en estados donde se supone que ha habido una convivencia y una aceptación transcultural, ahí es donde debemos de tener esas estrategias. Y por favor, no cometamos delitos. Al final eso nos alcanza. El hecho de no ser puntuales, el hecho de andar bebiendo todo el tiempo, el hecho de vivir la vida así no es tan así ahora fácil. Todos los países están experimentando problemas con su gente. Y MAGA lo único que hizo, ya ven, tenemos problemas con la situación económica, está más caro, como decía Juan Carlos. ¿Saben qué es eso? Son los migrantes. Por eso es que estamos así y por eso se compró esa idea. Entonces cambiemos muchas cosas porque el juego cambió, no es las reglas del juego, el juego cambió. Bien, antes de las conclusiones de mis invitados, don Juan Pablo Cárdenas, gracias por esperarle en la línea. Juan Pablo, desde la colonia Miramonte, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero ser puntual porque sé que hay muy poco tiempo. Yo conozco a Mr. Disney Thompson, hemos hablado por teléfono algunas veces. Yo estuve en Estados Unidos desde el año 1990 hasta el año 2025. 2020. Ahora estoy en Honduras, soy ciudadano americano. Conozco la vida y conozco el problema de esto que estamos hablando. Mire, en el año 2006 yo vine aquí a Honduras. Fui protegido por TPS por 15 años. Le hablé al canciller en aquel tiempo y me dijo que los inmigrantes en Estados Unidos no significaban nada para Honduras. 2006. Ok, seguí tratando de ayudar a gente en Estados Unidos para documentarse, para trabajar, para todo lo demás, y es difícil. Hablaba el señor Thompson que el problema aquí es un problema político. Sí es un problema político. ¿Por qué? Porque ningún presidente del que yo tengo conocimiento se ha preocupado por la gente que llega a Estados Unidos. Lo único que le ha interesado son las remesas de nosotros en Estados Unidos, que hemos mantenido este país. Eso es lo único. Después, cómo nosotros sobrevivimos en Estados Unidos, a nadie aquí le ha importado. Hasta el día de hoy.
Entonces, ¿cómo resolver este problema? Es difícil, no es fácil. Y hacer programas para que se darle dinero, para que inviertan, todo eso es puro cuento. Todo, el señor García hablaba de los índices de corrupción. ¿Por qué nosotros no avanzamos? Porque somos corruptos. Hay índices exagerados de corrupción. Al haber corrupción no hay dinero, y al no haber dinero, ¿cómo va a resolver los problemas? Concluyo. ¿Cómo hacer ahora? Entro al sistema de que dijo el señor Thompson. Aquí se necesita hablar claro con Estados Unidos. Hablar claro con Estados Unidos. Tenemos que negociar con ellos. Tenemos que darles. Aquí no es asunto de soberanía. Ay, que se van a venir los gringos. Que esto es una negociación. Negociación. Si queremos ayudar a la gente en Estados Unidos, tengan TPS, o el más de 1 millón que no tienen TPS, necesitamos ayudarlos, y para ayudarlos hay que negociar con Trump, hay que darle a Trump para que él nos dé lo que nosotros queremos. Aquí no es cuestión de ir a las cortes y nada, eso no funciona en Estados Unidos. Señores, buenos días. Buenos días, gracias. La última pausa y luego las conclusiones de mis invitados. Gracias. Este regreso a clases, tu materia favorita será la velocidad. Ir más rápido ahora es parte de tu educación contratando Cable Color. Contrata el paquete que mejor se adapte a tu velocidad de estudio. Regresa a clases con el internet más rápido de Honduras. Tus materias aquí van a otra velocidad. Presente. Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Cada compra con tus tarjetas Visa Ficosa te acerca más a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Son 350 entradas. Con Ficosa vas a llegar gracias a Visa. Somos una familia en acción. Hoy hay mucho que restregar. ¡Sí, señor! No batalles con la grasa. Con Acción, el 100% efectivo arrancagrasa, no restriegan tanto. Su poderosa espuma arrancagrasa elimina el 100% de la grasa con menos restregado. Así de fácil. ¿Permiso para jugar? Permiso concedido. Acción, 100% efectivo arrancagrasa. Yo arranco la grasa sin trucos con el nuevo Acción 7-1. Deja los trastes como quiero. Bien, nos vamos. Mariano Guzmán, miembro de la Alianza Nacional de Tepecianos en California. Mariano, gracias. Su comentario final. Gracias, licenciado Raúl. Acepto, comparto algunas ideas de los que llamaron, ¿verdad? Pero en realidad nosotros los tepecianos, quiero contestar con esto, los tepecianos tenemos 26 años con TPS y nos revisan cada 2 años, ¿verdad? Nuestro récord criminal. Y no somos criminales, ¿verdad? No hemos venido a hacer fechorías como algunos lo creen. Hemos venido a trabajar. Yo trabajé cuando podía trabajar 3 trabajos diarios, desde las 7 de la mañana a 2 de la mañana, ¿verdad? Así es que vine a este país no a vivir de que me dieran, sino que vine a trabajar. Pude ayudar a mi país, pude ayudar a mi familia, y ahora pues estamos en esta situación. Y agradezco, ¿verdad?, los consejos de los abogados. Vamos a seguir luchando, ¿verdad? No podemos tirarlos del barco. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y le digo a nuestra comunidad tepeciana, no se desespere. Solamente hay que seguir los consejos, ¿verdad? Y para adelante, porque para atrás, como decía una persona, ni para coger impulso, licenciado Valladares. Muchas gracias a todos sus invitados, les agradezco mucho, estuvo muy bien el programa, gracias. Gracias, don Mariano Guzmán, miembro de la Alianza Nacional de Tepecianos allá en California. El abogado Disney Thompson. Disney, allá en la Florida, te escuchamos. Primero, disculpas a la señora Elsie Reyes por haberla confundido, y segundo, gracias por tenerme en el programa. Tercero, ahondo en las palabras del señor Omar García y las palabras del que llamó Juan Pablo Cárdenas. Hay que negociar. Lo único que se puede hacer es negociar con el señor Trump. Él es un hombre de negocio, él es un hombre pragmático.
¿qué me va a dar usted a cambio de que yo pare todo esto? Eso es la única alternativa que tienen, y lo que dijo el que llamó Juan Pablo, en los tribunales tarde que temprano van a dar un dictamen a favor del señor Trump, porque la ley lo ampara a él. Él tiene el derecho de parar el TPS. Ahí no hay para dónde. Y lo único que tienen que hacer los tepecianos, como saben quiénes son, dónde van, dónde viven, es variar, cambiar, modificar su rutina. No es fácil dejar de ir a la iglesia que uno se congrega, no es fácil, y muchos sí, es cierto lo que dice Elsie Reyes, ya no están trabajando donde estaban porque no tienen permiso de trabajo, y eso les ayuda. Y lo que le dije al señor Mariano, no se venga, decía, no se vaya para Honduras porque yo no estoy en Honduras, porque Honduras no es fácil. Justo ayer me estaba llamando un buen amigo que vive en Boston, Massachusetts, y me estaba pidiendo consejo, y le dije lo que le estoy diciendo al señor Mariano: no se vaya para Honduras. Honduras no es fácil. La situación de Honduras no está para que usted vaya a comenzar su vida de nuevo después de haber vivido 20, 25 años en los Estados Unidos. Honduras es bien complicado. Yo voy a Honduras todos los meses. Todos los meses estoy allá en Tegucigalpa y a veces en San Pedro, y me doy cuenta de lo que acontece allá. Y Honduras es bien difícil la situación. Entonces, si aquí pueden bandearla, pueden sobrevivir con trabajo, pagar sus cuentas, aquí está más tranquilo. Y modifiquen, dejen de andar en bares. No les lleva nada bueno andar en bares. Caminen en los trenes, caminen en los autobuses, no es nada malo. Apréndanse los itinerarios de los autobuses y los trenes. Una vez que usted los tiene aprendidos, llegan al punto. Cuestión de 1 minuto, 2 minutos, mientras usted sepa la hora que llega, porque ellos publican todo eso en las redes y lo publican en su página web. A qué hora va a aparecer el tren, a qué hora va a aparecer el bus, cuáles son las horas pico, las horas de intermedio, todo eso lo publican. O sea, dejen de hacer cosas que no deben de hacer y abóquense de sus derechos, porque sí tienen derechos. No están navegando ese océano solo sin ningún derecho. Hay un documento muy importante, lo voy a decir aquí para que apunten. Se llama el documento I-246. Es un documento que se encuentra en la página web de ICE, no la de UCIS. Ese documento I-246 es un documento que todo emigrante debería bajar, llenar y andar consigo. Es un documento que se llena y le dice a la gente de ICE que lo detiene cuáles son los motivos por los cuales no lo puede deportar inmediatamente, y el documento se le agregan cosas como hijo ciudadano americano, casado, partidas de nacimiento, partida de matrimonio, y ese documento usted lo va a andar firmado con usted, y si lo para un agente de ICE, usted se lo entrega y usted le dice: yo no quiero que me deporte, le entrego mi documento I-246 para que considere remitir mi caso ante un juez. Le estoy pidiendo formalmente, por medio de este documento, que es un documento emitido por ellos, que mi caso sea escuchado por un juez, porque tengo motivos, tengo arraigos para que no me deporte usted, señor agente, pero que sí, si me van a deportar, que lo decida un juez. Entonces, váyanse a la página de ICE, www.ice.gov, y busquen el documento I-246. Llénenlo, ándelo con ustedes en su persona. Tengan una copia en su casa y el original, porque le van a tener que entregar el original a la gente de ICE que lo pare. Y con todo, con copia de su pasaporte, partida de nacimiento, si está casado, de su esposa, de sus hijos, todo eso, y se lo entrega, y eso les va a ayudar mucho. Gracias al abogado Disney Thompson, que siempre está con nosotros desde la Florida. Cerramos, la licenciada Elsie Reyes. Sí, bueno, primero que nada, disculpa aceptada, abogado Disney. Creo que este momento es oportuno para reforzar la coordinación y el apoyo de la comunidad latina en Estados Unidos, que puedan ellos apoyarse mutuamente
Y lo otro, informarse y buscar la asesoría de un profesional, de un abogado de migración, porque a veces las personas buscan asesoría de personas externas, pero no tienen la información necesaria, y utilizar todas estas herramientas. Por ejemplo, ahorita el abogado Disney decía llenar ese formulario de I-246, creo que podría ser una herramienta, por lo menos tener un proceso que dé un poquito más de tiempo y no sea una deportación inmediata. Muchas gracias, licenciada. Cerramos un minuto con Omar García. Muchas gracias, Raúl. Siempre voy a recordar este programa, realmente es un programa de vida nacional que entra muy hondo a hondureños que tuvieron que abandonar nuestro territorio. En nombre de mi generación, yo quiero agradecer a todas las personas que han migrado y nos estuvieron sosteniendo. Sin ustedes no hubiésemos tenido la posición que tenemos el dólar actualmente con respecto al empira. No hubiésemos visto también desarrollo en varias zonas locales. Y créanme que me pesa mucho estar hablando en este momento sobre este tema porque sé que les está afectando a ustedes tepecianos y a los irregulares. Gracias. Yo estoy muy agradecido con ustedes y les digo gracias. Gracias, don Omar García. El destino de hondureños amparados por el TPS a partir de la decisión de la Corte de California para poner fin al estatus de protección temporal. Así está la situación de los tepecianos en los Estados Unidos. Buenos días, que estén bien. En un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy Estudio. Sigan con Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.